Les decía fundamentalmente que la muestra sea homogénea y sea representativa. Según estos dos requisitos, vamos a tener operaciones que realizarle a la muestra que ingresa al laboratorio. En esta secuencia de fotos, lo que quiero indicarle es que las muestras, si bien esta muestra es, podemos hablar de una masa de más o menos 20 kilos, 25 kilos, pueden llegar al laboratorio muestras que tranquilamente se pueden tratar o hacer un tratamiento sobre la mesa de trabajo o la mesada. Eh, este, y, pero las operaciones básicamente son las mismas. Se las quise poner así con esta magnitud de masa, un poco para que se puedan observar bien las operaciones, pero se pueden realizar perfectamente con muestras de menor tamaño, que varían entre 1 kilo o 2 kilos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que primero lo que hacemos cuando ingresa? La muestra es tomar su masa, ¿sí? Y una vez que hemos tomado su masa, vamos a proceder a el tratamiento de la muestra. ¿Qué requisito fundamental necesitamos en la zona de trabajo? Que la superficie esté perfectamente limpia, ¿sí? Entonces hay que cuidar la limpieza de la superficie. En el caso si la muestra sería de aproximadamente 2 kilos, 5 kilos, que las podemos trabajar en la mesada, nos podemos valer, y es costumbre y ayuda mucho para el mezclado, usar un lienzo o un plástico cuadrado, ¿sí? Entonces, dentro de ese plástico volcamos el material. En este caso, el trabajo se va a hacer en, en, un- en el piso del laboratorio. Eh, este procedimiento tranquilamente se puede hacer a escala de laboratorio o también lo podemos llevar a escala de planta piloto, ¿sí? En una, en una cancha, me recuerdo que oportunidades de haber hecho esto en la cancha de básquet de la escuela de Minas. Tuvimos que barrer antes de hacer el tratamiento de la muestra, barrer la cancha completa y hacer el tratamiento. ¿En qué consiste? Se vuelca la totalidad del lote, de la muestra, eh, y lo que se hace es un mezclado, y este mezclado eh, se, se efectúa trasladando el montículo de muestra o el cono de muestra eh, a otro lugar. Es lo que se ve en esta foto, en la foto del medio de la parte de arriba. O sea, el montículo o el cono de muestra estaba en un principio acá abajo y se lo traslada. Acá el operario está utilizando una pala, se lo traslada a otro lugar, teniendo en cuenta de que el volcado en el lugar nuevo elegido se hace de una manera como un derrame de la pala, cosa de ir formando un cono y que vaya derramando el material. Entonces se traslada la totalidad del material a otro lugar. Y de ahí esa operación se repite 4 o 5 veces. En el caso de que lo podríamos hacer en el laboratorio y nos estaríamos ayudando con un plástico o con un lienzo, lo que hacemos es tomar los vértices opuestos
de ese plástico y, y tratar de que, o sea, tomar los dos vértices opuestos y elevarlo y unirlos a los vértices, de manera de que se vaya produciendo con ese movimiento un mezclado del material. Luego se toman los otros dos vértices y se los junta y así se propicia el mezclado. Esa acción se repite varias veces, que sería lo equivalente a estas fotos que están acá arriba. El ir cambiando de lugar el montículo de la muestra. Cuando se ha repetido 4 o 5 veces esta acción, se produce un achantamiento del vértice del cono, y lo que se hace es practicar un cuarteo. Y el cuarteo consiste en separar ese cono achatado, esa torta de la muestra, separarla con una regla en 4, ¿sí? Por eso es la expresión de cuarteo. Y se toma los dos cuartos que están enfrentados en forma diagonal. Estos triangulitos que puse en esta foto están indicando que se tomarían estos dos cuartos y se los, este, se los junta para posterior tratamiento, ¿sí? Entonces, esa sería la forma de ir separando la muestra, ir reduciéndola a la muestra, porque si ustedes se imaginan que entra una muestra y dijimos que la primera operación que vamos a hacer es tomarle la masa a esa muestra, y para que después nosotros hagamos un análisis, no vamos a hacer un análisis de la totalidad de la muestra, vamos a hacer el análisis de una pequeña porción de esa muestra. Entonces, lo que tenemos que hacer para llegar a que la porción esa pequeña de la que vamos a hacerle el análisis sea representativa y nos dé los resultados que nos den sean representativos de toda la muestra, es propiciar un mezclado lo más perfecto posible. Entonces, esta operación del cuarteo es lo que me permite lograr que la muestra, que la voy a ir reduciendo. Fíjense en que cuando hago esta operación de cuarteo, acá voy a continuar mezclando y volviendo y repitiendo el cuarteo, pero solamente de la mitad de la que tenía. Y así voy reduciendo la masa hasta llegar a una masa representativa y de la cual voy a tomar una porción o una alícuota para hacer el análisis. En algunos casos, eh, las muestras, también es importante tener un dato de humedad. Entonces, ¿qué es lo que se hace? De la porción de esta muestra, un cuarto puede ser para la toma para el análisis de humedad. Entonces esa porción de muestra la pongo en una bandeja y la introduzco en una estufa. Va a depender de la naturaleza del material para, para hacerle el tratamiento térmico que dura aproximadamente un día, a determinadas temperaturas. Si tengo un material orgánico, voy a tener el cuidado de que no supere los 60, 55 grados, y si es de naturaleza mineral, puede extenderse a los 100, 110 grados por un día, ¿sí? El análisis de humedad. Y después las otras porciones, una puede ser destinada como una reserva,
Otras se puede enviar a otros, a otros laboratorios para hacerle los mismos análisis y después comparar los resultados. Puede tener incluso una porción de las muestras también se, se guardan por una cuestión de protección del tipo legal, si es que llega a haber algún inconveniente en cuanto a los resultados y en el futuro nos lo pueden objetar. Entonces, tenemos una muestra del lote. Entonces, lo que eh, es importante también cuando se guardan estos cuartos de cada muestra es la información que figura en en el etiquetado, ¿sí? En el recipiente donde se guardan, eh, se debe poner el número de lote, la fecha en que se realizó o ingresó la muestra, la masa que tiene, ¿sí? Son datos importantes y bueno, esto después se estoquea, ¿sí? En algún lugar específico del laboratorio. Esto en cuanto a lo que decíamos respecto a que la muestra sea representativa. Es como ir reduciendo la cantidad con operaciones de mezclado con el objeto de que eh, esa masa que se va reduciendo sea perfectamente representativa, porque esa porción de masa es la que va a llegar para hacerse los análisis en el laboratorio, ¿sí? Entonces, los resultados que nosotros obtengamos de esas muestras, después uno la extrapola a la totalidad de la muestra. Entonces es importante el tema esto de que sea representativo y por eso se busca que el mezclado o esta operación de cuarteo se haga lo más seriamente posible. Eh, con respecto a esto, a esta muestra, ustedes pueden observar de que tenemos finos y hay algunos granos terrones que tienen un tamaño considerable. Entonces entramos en el otro parámetro que es importante es de que la muestra sea homogénea, porque ustedes cuando pesaron alguna muestra de estas distintas volumetrías o en gravimetría, las muestras que pesaron tenían una granulometría homogénea. Entonces, otro parámetro que es importante es que la granulometría sea uniforme. Entonces, la operación para lograr esta homogeneidad en la muestra, es reducir el tamaño el tamaño de los granos de la muestra. Esta foto es un indicativo en la sala de molienda que tiene la facultad, eh, de los equipos que se disponen para reducir el tamaño y lograr una homogeneidad en la muestra. Fundamentalmente son molinos o trituradoras de rodillo, de bola, hay un par de mandíbulas, que lo que hacen es reducir el tamaño de las muestras que tienen un cierto tamaño y del cual nosotros al reducirla vamos a lograr o estamos tendiendo a homogenizar en cuanto al tamaño de los granos de la muestra. Entonces,
tenemos una trituradora de rodillos que consiste simplemente en dos rodillos que están enfrentados y que giran en sentidos opuestos, y a medida que uno tiene la posibilidad de regular la distancia entre los ejes de los dos rodillos, y se agrega el material entre los rodillos. Hay un espacio, y por acción de la rodadura de ambos rodillos me, me, este, me impulsa los granos hacia abajo, enfrentándolos y rompiéndolos de tal manera de que se reduzcan el tamaño de los mismos. Se pone una bandeja en esta parte de acá abajo y se recoge el, el material reducido en su tamaño. Y también hay unos molinos de bolas donde tenemos dentro del recipiente del molino, de la carcasa, hay esferas de acero que cuando esta carcasa tiene un movimiento rotacional, entonces cuando van girando, se van golpeando, van chocando entre sí esa esfera, y este, se introduce la muestra. Entonces también la muestra, al chocar las esferas esas, este, se produce una rotura de los granos de mayor tamaño, y se reduce así el tamaño de la muestra. Y lo mismo ocurre, el mismo procedimiento, nada más que en el caso de las trituradoras de mandíbula tiene una pieza fija, que si ustedes, es esta parte, que tiene acá como una, una saliente y tiene una forma de vaso, y por la parte superior se agrega el material, y hay una pieza móvil que se va acercando a la pieza esta fija, y por presión se van rompiendo, se van triturando este, el mineral o la muestra, ¿sí? Entonces acá se recoge el material con su tamaño reducido. Estos son básicamente los equipos que tiene la facultad en la sala de trituración. Y este equipito, que es un equipo manual, que se utiliza sobre todo para el mezclado de muestras. eh, Esto se emplea como les decía, en muestras que no superen los 10 kilos de masa. Se les aplica, esto es consta de 3 bandejas, una donde se pone el material que se descarga en este equipo que se llama splitter, y que tiene eh, este, eh, varias zanjas que eh, separan el material que se agrega en la parte central del splitter para una bandeja o para la otra, ¿sí? Esto es para lo que vimos al principio en cuanto al que sean muestras representativas. Están haciendo un mezclado de la muestra. Esta operación se repite varias veces, ¿sí? Eh, y bueno, a ver, hay splinter que está sobre el piso, un poquito más grande de lo que están acá sobre la mesada. Estos son para trabajos manuales. Y después eh, tenemos también tamices, que son platos que tienen en su base mallas. Hay mallas de distinta separación,
de malla, o sea, de distintas medidas de, de agujero, digamos, que va a permitir el pasaje de las partículas. Algunos un poquito más sofisticados cuentan con un sistema de vibración, sino uno los hace a mano. Acá podemos ver, fíjense, las mallas de los distintos tamices. Según el número de malla, me está indicando la separación o el grado o el tamaño de las partículas que va a dejar pasar o va a retener, ¿sí? Entonces, la carga lo que se hace es cargar por la parte superior. Acá vemos un operario que tiene una cuchara y carga por la parte superior de un juego de tamices, y el de mayor tamaño de malla es el que va a estar en la parte superior, y así van bajando. Es como ir clasificando por tamaño de muestra, y los tamaños más grandes pueden pasar a una máquina o a un equipo un poquito más de mayor envergadura, y así vamos reduciendo las horas de trabajo y no estar mezclando y triturando todo el material, sino que lo vamos clasificando por tamaño, y según los tamaños se van aplicando las operaciones de trituración en un equipo más robusto o menos robusto según el tamaño, ¿sí? Y este tipo de operación siempre está precedido, o sea, lo primero que hacemos es un cuarteo de la muestra que vamos a separar por tamaño. Y lo último que hacemos es, como al principio, una toma de su masa, ¿sí? Y rotulamos con información importante, como ser la fecha de ingreso, de dónde proviene, el origen, ¿sí? Eh, este, la masa, ¿sí? Esos son datos importantes en las muestras que permanecen en el almacenamiento del laboratorio. Y creo que ahí terminamos. Sí, ahí terminamos. Se hizo bien cortita el tema. Es fundamentalmente buscar dos cosas para el tratamiento de una muestra: que la muestra que vamos a analizar, la porción que vamos a analizar de nuestra muestra, sea representativa, represente al todo de dónde se hizo de la toma de muestra, y que esa muestra sea homogénea. Entonces, para eso clasificamos entramos ya en el tema de granulometría, clasificar la muestra por su tamaño, y hacerle a los tamaños más grandes un tratamiento con algún equipo un poquito más de mayor envergadura, y a los finos hacerle casi ningún tratamiento. En el caso en el laboratorio, un último tratamiento sería reducir lo último en un mortero, ¿sí? Reducirlo a una granulometría, cosa de que podamos tomar una pequeña porción, y esa porción se la pueda diluirla en un solvente adecuado, ¿sí? Así que bueno, Profesor, sí. ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Vivian? ¿Puedo hacerle una pregunta?
Sí, Suponga que yo voy a una quebrada, por ejemplo, qué sé yo, la de Yacoray, sí, y voy al pie del cerro que le llaman Pollera. ajá, Y alrededor de ese cerro yo tomo algunas muestras. sí. ¿Sería correcto que yo cuando vuelva, suponga al laboratorio, si yo tengo esa zona muestreada, yo puedo mezclar todas las muestras como para decir que esa mezcla de muestras me representa el faldeo de la pollera? A ver, ya estás hablando un tema bien específico. Depende cuál es el propósito que vos querés, qué es lo que querés hacer con tu muestra. Eh, si, a ver, aclárame un poco los términos porque no los manejo muy bien. ¿A qué te referís cuando decís el, el faldeo? Esos temas no entiendo. Si me los aclarás por ahí, capaz que me puedo ubicar Claro, con... sería la zona de la vertiente, o Sí, el faldeo es el plano que está sí, delimitando una forma positiva. ajá, Entonces, digamos, capaz que eso es más de sedimentología que yo no la sí, hice todavía, sí, seguramente, ¿no porque es los cierto? términos que estás usando me matan. Pero, a O ver, sea, suponga que yo traigo nada más que una muestra abundante sí, de esa zona que está al pie del cerro La Pollera. Y yo sí, quiero saber qué tamaño. No, eso es sedimentología, profesor, sí, disculpe. sí, Porque yo no hay decía, nada que ¿qué ver. tamaño? Claro, granulométrico, claro, porque yo ahí no estoy interesada en saber qué contiene Claro, la claro. composición. Sí, está muy Sino, relacionado con claro, qué es lo que querés hacer con esa muestra, cuál es el objetivo que vos tenés, ¿sí? Sí, claro, ya me... claro, sí, entiendo, profesor. Bien. Sí, sí, Esto sí. es para muestras que después, como último, o sea, como último paso, le vamos a hacer algún análisis, vamos a dar un informe del, de los resultados de ese análisis y esos análisis lo vamos a extrapolar de dónde hemos tomado la muestra, ¿sí? Entonces, por eso es que buscamos para este, optimizar el análisis, buscamos dos cosas con el tema de las muestras, que sean, por un lado, representativas, y hacemos un eh, o prestamos o nos interesamos en cuanto a las operaciones, sobre todo del cuarteo mezclado, y que sean homogéneas, ¿sí? Que tengan una granulometría uniforme. Básicamente es eso lo que nos interesa en el laboratorio para hacerle un análisis químico o un análisis a través de algún instrumento, ¿sí? Bueno. Bueno, esto es, a ver, a grandes rasgos, eh, lo que vemos en el tema este de toma de muestra. ¿Sí? Algo bien sencillo y por supuesto que hay equipos, tanto para muestras de un volumen considerable, como también eh, equipos para muestras con las que trabajamos en el laboratorio. Pero las operaciones siguen siendo las mismas, es una trituración, una reducción del tamaño de la muestra para lograr una homogeneidad y un mezclado para conseguir la representatividad de la muestra de donde se tomó, ¿sí? Bueno, esto sería todo